Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Estamos ante lo que ha sido una semana clave, una semana prácticamente histórica para el mercado cripto que comenzó el martes con la decisión de un juez de los Estados Unidos de tumbar a la SEC. Básicamente lo que sucedió es que Grayscale venció a la SEC y dejó la puerta abierta a unos ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Esto, como se pueden imaginar, disparó el FOMO, provocó subidas muy importantes para el mercado que, sin embargo, se han evaporado en las últimas horas y muchos se preguntarán ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? Enseguida se lo vamos a explicar con más detalles, pero ya les adelanto que en el día de ayer, a eso de las 10 de la noche más o menos, hora española, la SEC decidió aplazar las 7 decisiones que tenía esta semana sobre los ETFs de Bitcoin Spot, de Bitcoin al contado. Entre ellas, como ya les hemos ido comentando, estaban la solicitud por parte de BlackRock, de WisdomTree, de Invesco, de Galaxy Digital. Todas estas solicitudes han sido aplazadas 45 días, por lo menos hasta mediados del mes de octubre. No saldremos de dudas y, como se pueden imaginar, pues igual que subió con el FOMO de la noticia de las expectativas de que se aprobase un ETF de Bitcoin al contado esta misma semana, pues la noticia de que se va a aplazar por lo menos 45 días, porque ojo que puede llegar incluso a mediados del mes de marzo del año que viene, sí, de 2024, esto ha hecho pues que bueno, haya entrado un poco de pánico, un poco de miedo en el mercado y tengamos a Bitcoin incluso por debajo de los 26.000. Básicamente nos hemos quedado igual que comenzamos la semana, pero más allá de todo esto, que enseguida les vamos a explicar, les vamos a detallar y sobre todo vamos a contarles cuáles son los siguientes plazos, hay más noticias, sobre todo hay últimas horas, en este caso que conciernen a Estados Unidos y a Rusia, y es que el FBI ha revelado un software ruso dirigido a aplicaciones de criptomonedas en un informe preparado conjuntamente por la Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia de Seguridad Nacional, y con además la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Reino Unido, han revelado una nueva amenaza llamada Infamous Chisel, que se utiliza para apuntar a las criptomonedas, billeteras y aplicaciones de cambio, que además ha revelado la existencia de un malware ruso. Este malware se ha relacionado con las actividades de una unidad de piratería conocida como Sandworm dentro de la Agencia de Inteligencia Militar rusa, el llamado GRU. Esta unidad es conocida sobre todo por atacar al ejército ucraniano. Infamous Chisel fue desarrollado para proporcionar acceso constante a dispositivos Android a través de la red de Tor y para recopilar y transmitir periódicamente datos de las víctimas desde estos dispositivos. Como parte de operaciones de datos no autorizadas, el malware lo que busca son directorios de aplicaciones específicas en dispositivos de Android. Estos incluyen, por ejemplo, el popular navegador Web3 Brave, aplicaciones de intercambio de criptomonedas como Binance y Coinbase, la billetera criptográfica de Trust y también directorios relacionados con las plataformas de mensajerías Telegram y Discord. Además, apunta también al sistema Android Key Store, utilizado para almacenar claves privadas y además extraer todos los archivos de estos directorios. A medida que aumenta el valor de los activos digitales, los ciberdelincuentes están desarrollando constantemente nuevos métodos para violar los protocolos de seguridad. Los expertos recomiendan sobre todo que los usuarios presten atención a las medidas de seguridad al utilizar aplicaciones del mercado de valores. Como les decía, una última hora, una noticia que concierne tanto a Rusia como a Estados Unidos y sobre todo en este caso al FBI, que está acusando a algunos ciberdelincuentes rusos de haber desarrollado un software, un malware para ir sustrayendo y robando algunas criptomonedas. Tenemos muchas más cuestiones, muchas más noticias, muchas más últimas horas, así que quédense porque vamos a contarles ya cómo está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a empezar a repasar el top 10. Un mercado cripto que se ha quedado prácticamente igual que comenzó la semana. Hemos tenido en estos días bastante FOMO, como les decía, subidas importantes que han llevado a Bitcoin cerca de los $27.500, pero que se han evaporado en las últimas horas. De hecho, ya si nos fijamos en el apartado semanal, en los últimos 7 días vemos caídas ligeras de un poco más de medio punto porcentual, un 0,51% hasta los $25.789. En estos momentos, como ven, por debajo de este nivel clave de los 26.000 con los que abríamos la semana. En las últimas 24 horas la caída es evidente, la decepción es evidente, 4,09% abajo hasta los $25.792. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que también cae en la última semana un 0,89% y en las últimas 24 horas se deja un poco más de 3 puntos porcentuales, 3,25% abajo hasta los $1.631. En cuarto lugar tenemos a BNB, al token de Binance, que viene con caídas en la última semana de un poco más del 3%, 3,03% abajo. En las últimas 24 horas prácticamente igual, se deja un 3,71% hasta los $213. En quinto lugar
tenemos a XRP, también con caídas en la última semana y en las últimas 24 horas. En la última semana, en los últimos 7 días, más de 3% de caída en las últimas 24 horas. También se deja un 3,06% hasta los 50 centavos. Séptimo lugar para Cardano, también con caídas en la última semana del 1,81%. En las últimas 24 horas tampoco se libra, se deja un 1,09% hasta los 25 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, de las pocas que se salvan, viene en positivo en la última semana, sube un 1,68%, pero también cediendo en las últimas 24 horas, un 2,91% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, es una de las que más está cayendo dentro del top 10 en la última semana, se deja un 4,81% en los últimos 7 días también. En negativo en las últimas 24 horas, 4,49% bajo hasta los 19,39 dólares. Décimo lugar para Tron, es de las que menos está cayendo en la última semana, se deja un 0,68%, viene en positivo además en las últimas 24 horas, sube un 0,10% hasta los 7 centavos. Un décimo lugar para Toncoin, les venimos avisando durante toda la semana, viene disparada, no para de subir, viene en los últimos 7 días con subidas del 34,60%, pero ojo, porque en las últimas 24 horas la subida también es importante, 10,18% arriba hasta los 1,88 dólares el token relacionado con Telegram, que está sacando nuevas aplicaciones y que, como ven, está impactando con fuerza en su precio. Y terminamos el top 10 mirando a Polkadot, que viene con caídas importantes en la última semana de un 5,25%, también en negativo en las últimas 24 horas, 3,46% abajo hasta los 4,22 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos, con mucha importancia, con mucha relevancia de las noticias que empezamos a explicarles, empezamos a detallarles a continuación con nuestras Crypto News. Y empezamos con la noticia más importante, la noticia que le comentábamos al principio. La SEC ha retrasado la aprobación de los ETFs de Bitcoin, incluyendo los de BlackRock o los de Fidelity. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha dicho que necesita un periodo más largo para evaluar todas las solicitudes de ETFs de Bitcoin al contado, incluyendo las de BlackRock, Wisdom Tree, Invesco, Galaxy Digital y Valkyrie Funds. Uno por uno, la SEC ha revelado retrasos para casi todas las solicitudes pendientes de ETF de Bitcoin al contado, excepto la de Global X, cuya fecha límite de respuesta de la SEC es el 7 de octubre. Es importante destacar que el regulador ha dejado a BlackRock, uno de los mayores gestores de activos del mundo, para el final. Según los documentos presentados por el regulador de valores, va a necesitar al menos hasta el 17 de octubre para decidir si aprueba o rechaza la mayoría de las solicitudes. La SEC estableció una nueva fecha límite para el 16 de octubre, en este caso para la solicitud de Bitwise, mientras que Valkyrie recibió una fecha límite del 19 de octubre. De lo contrario, la SEC habría tenido que anunciar una decisión sobre las solicitudes antes del sábado 2 de septiembre. De hecho, a principios de esta semana, como les decíamos, se disparó el optimismo. Hubo un aumento con estas expectativas, esta expectación, después de que un tribunal se pusiera del lado del gestor de activos de criptomonedas Grayscale en su propio esfuerzo por convertir su Grayscale Bitcoin Trust en un ETF de Bitcoin al contado. Pero, como han señalado los expertos, como hemos venido contando durante toda la semana en Negocios Televisión, la decisión del tribunal no es lo mismo que una aprobación y por esta forma, por esto el regulador de valores ahora tiene 45 días para apelar la opinión del juez. Pero, como vemos, el optimismo desde luego no se ha evaporado ni mucho menos. Ya les contamos que analistas de Bloomberg vaticinan un 75% de opciones de que se apruebe este ETF para este mismo año, hasta un 100% si tenemos en cuenta 2024. Y ojo, porque un expresidente de la SEC dice que la aprobación de un ETF spot de Bitcoin es inevitable. Estamos hablando de Jay Clayton, es el expresidente de la Comisión y Bolsa de Valores de Estados Unidos, que ha dicho que la aprobación de un ETF spot de Bitcoin es inevitable. De hecho, ha hablado de la llegada del fondo cotizado en bolsa justo después de la demorada decisión de la SEC sobre una serie de solicitudes. En una entrevista con la CNBC señaló que el interés de los inversores minoristas es claro, al mismo tiempo que afirma que los proveedores de confianza están buscando llevar el producto al comercio minorista. Posteriormente señaló que la llegada real de la oferta es casi inevitable. Además, habló sobre el interés de los consumidores y proveedores y cómo está innegablemente vinculado con la eventual llegada de la oferta a Estados Unidos. Apuntaba, entre otras cosas, a que está claro que Bitcoin no es un valor, es algo a lo que los inversores minoristas quieren acceder y, lo que es más importante, algunos de sus proveedores más confiables quieren ofrecer estos productos al público minorista, terminando afirmando lo que ya les comentábamos, que la aprobación de un ETF es inevitable. Y seguimos con más noticias positivas para el mercado cripto. En este caso provienen de China. Un tribunal popular chino ha declarado que los activos de criptomonedas son propiedad legal. En un nuevo artículo publicado por el Tribunal Popular, un órgano judicial de China,
ha declarado que los activos virtuales como las criptomonedas son propiedades legales y deben estar protegidos por la ley. Este artículo se publicó a pesar de que China promulgó una prohibición general de todas las actividades relacionadas con criptomonedas y además prohibió que los intercambios de criptomonedas extranjeros ofrezcan sus servicios a los clientes del país. En este artículo se afirmó que se están analizando las causalidades penales de las monedas virtuales y que no se han clasificado como bienes ilegales. Por lo tanto, según el marco de política legal actual, las monedas virtuales mantenidas por entidades relevantes en China todavía se consideran propiedad legal y están protegidas por la ley, según este documento, que además argumenta que los actos delictivos que involucran dinero virtual, el dinero y los bienes involucrados en el caso no pueden ser confiscados ni devueltos de ninguna manera y deben ser tratados por separado sobre la base de un orden unificado de derecho penal y civil. No todos son buenas noticias, ni mucho menos, no vamos a llevarles a engaño, y en este caso, sobre todo, malas noticias para una de las leyendas del fútbol, una de las leyendas del deporte, para Ronaldinho, que, ojo, ha tenido que declarar y ha negado su participación en una estafa piramidal de criptomonedas en Brasil. La estrella del fútbol brasileño, más bien conocido como Ronaldinho, negó haber participado en una presunta estafa piramidal de criptomonedas que utilizaba su nombre y su imagen. Compareció en el día de ayer ante una audiencia en el Congreso de Brasil en la que negó haber estado involucrado en la empresa 18K Ronaldinho, que prometía a los inversores una rentabilidad del 2% diario y hasta un 400% anual sobre sus criptomonedas. Según el informe, el atleta, ya retirado, testificó el 31 de agosto ante una comisión de investigación parlamentaria en la Cámara de Diputados que investiga un esquema Ponzi, rechazando cualquier papel o asociación con esta empresa. En cambio, argumentó que él también había sido víctima del plan, ya que este utilizó su nombre y su imagen sin su autorización. Apuntaba que no es cierto que sea socio ni fundador controlado de 18K Ronaldinho, que hicieron un mal uso de su nombre para crear la razón social de esta empresa. La empresa en cuestión habría aprovechado la imagen de la leyenda del fútbol para captar dinero de los inversores bajo las promesas de enormes rendimientos. Sin embargo, estas ganancias nunca se concretaron y cientos de inversores terminaron estafados. Y hablando de estafas, vamos a terminar con el hombre que se llevó la palma el año pasado, con Sam Bankman-Fried, con el CEO de FTX, que, ojo, está dispuesta a pagar honorarios a testigos expertos que testifiquen a su favor a medida que se acerca la fecha del juicio, la fecha del inicio del juicio del cofundador de FTX, SBF. Nuevos documentos judiciales indican que podría pagar a sus peritos más de $1.000 la hora si testifican en su nombre. Puede llamar a 7 peritos para que testifiquen en su juicio por fraude, que actualmente está programado para el 2 de octubre de 2023. Incluyen, por ejemplo, a Lauren Saka, Thomas Bishop, Brian Kim, Joseph Pimbley, Bradley Smith, Peter Vinella y Andrew Digu. Algunos de los testigos, como el expresidente de la Comisión Federal Electoral, Bradley Smith, van a cobrar al equipo legal de SBF hasta $1.200 por hora por testificar sobre temas como las leyes de financiamiento de las campañas de Estados Unidos y los donantes testaferros, según un expediente judicial del 28 de agosto. De hecho, el propio Smith decía que no tiene ningún interés financiero en el resultado de este caso. Eso sí, se va a llevar 1.200 por hora, pero que está siendo compensado por su tiempo y servicios por hora a una tarifa de facturación, como les decíamos, de $1.200. No les va a salir nada mal testificar, en este caso, a favor de un Sam Bankman-Fried que, desgraciadamente, hizo mucho daño al sector, provocó la caída del segundo exchange más importante del mundo y además hizo que el bear market, el mercado bajista que estamos viendo, no solo empezase, sino que se profundizase, haciendo, bueno, pues que Bitcoin alcance su mínimo de los últimos años. Vamos a seguir con más análisis, con más actualidad, pero ya que les hemos contado todas las últimas horas, las noticias más importantes del último día, vamos a hacer un repaso también de las noticias más importantes de la semana de la mano de los amigos de Cointelegraph. Ya saben cómo está el mercado, ya conocen las noticias más importantes de las últimas horas, de la última semana. Si quieren profundizar un poco más, si quieren análisis, deben esperar, nada, un minuto, vamos con una breve pausa, enseguida volvemos, les explicamos todo lo que ha sucedido y todo lo que puede suceder en el mercado cripto aquí en Negocios Televisión. A ver, que tenemos que invertir ahí, que lo tienes estudiadísimo.
Pero tú, ¿cuántos tutoriales has visto ya? Ladrillo, Matías, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Y la niña qué te ha dicho de esto? Según las proyecciones del FMI, China era en 2022 la segunda economía del mundo, con un porcentaje del 18% del PIB nominal global frente al 25% de Estados Unidos, primera economía mundial. Y Goldman Sachs pronostica que alcanzará la primera posición hacia 2035. Sin embargo, se encuentra infrarrepresentada en las carteras y en los índices de renta variable mundiales, pues China solo representa el 3,6% del MSCI World. Esta situación se corregirá con el tiempo y es una de las muchas razones de peso para exponerse a China. En este vídeo nos centraremos en 3 más. La primera son los factores estructurales a medio y largo plazo. El tamaño de China es demasiado grande para ignorarlo. Su mercado de acciones A, por ejemplo, es la segunda mayor bolsa del mundo por capitalización. Además, su valoración es barata desde el punto de vista fundamental y a largo plazo frente a los mercados desarrollados. También seguirá siendo el proveedor de referencia para el resto del mundo durante décadas, pues la reindustrialización comenzada en Occidente tardará mucho tiempo en completarse. A esto debemos añadir la descorrelación actual en política monetaria, fiscal y de ciclo económico con respecto a los mercados desarrollados, sin olvidar el amplio margen de las autoridades para mantener los tipos bajos. La segunda razón de peso es la fuerza de su consumo. A corto plazo, existe un enorme margen para que éste se recupere tras el fin de los confinamientos, gracias a la tasa de ahorro del 35% de la renta disponible que trajo la pandemia. Pero es a largo plazo donde sus 1.400 millones de clientes potenciales forman uno de los mercados de consumo más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. El aumento de sus niveles de renta y el auge de la clase media provocan que su economía se aleje cada vez más de las exportaciones como motor de crecimiento y se reconvierta en una economía basada en el consumo, con 2 tendencias claves que vemos aquí: la búsqueda de marcas premium y la preferencia cada vez mayor por las marcas nacionales, generando un círculo virtuoso de inversión, innovación y crecimiento. Todo esto sin olvidar que las empresas chinas siguen mejorando sus prácticas sostenibles, impulsadas por los cambios normativos. Y la tercera razón de peso para estar en China, de la que se habla mucho menos, es su renta fija. Se trata del segundo mayor mercado de bonos del mundo, con un crecimiento constante. Bonos emitidos en la tercera mayor divisa del programa de derechos especiales de giro del FMI, el yuan, por lo que ofrece diversificación frente al dólar y frente al euro. Además, muestran bajas correlaciones con los mercados de bonos de los mercados desarrollados y han generado unas rentabilidades relativamente más estables durante la pandemia. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todas las últimas horas, de todos los directos, y precisamente vamos a conectar con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. Está compareciendo en la Casa Blanca, reportando, analizando los datos de empleo del mes de agosto. Vamos a escucharles y enseguida se lo contamos. As we head into Labor Day, we ought to take a step back and take note of the fact that America is now one of the strongest job-creating periods in our history, in the history of our country. It wasn't that long ago that America was losing jobs. In fact, my predecessor was one of only 2 presidents in history who entered his presidency and left with fewer jobs than when he entered. Look at where we are now. Just this morning, we learned that the economy created 190,000 jobs last month. All told, we've added 13.5 million jobs since I took office. Around 800,000 of them manufacturing jobs. We created more jobs in 2 years than any president ever created in a single four-year term.
we did in 2 years. What's more, when I took office, the unemployment rate was 6.3%. The nonpartisan Congressional Budget Office predicted that it would not get below 4% until the end of 2025. Now, the unemployment rate has been below 14% for the last 19 months, the longest stretch in over 50 years. We've recovered all the jobs lost during the pandemic. We've added 1 million more new jobs. More than 700,000 people joined the labor force last month, which means the highest share of working-age Americans are in the workforce now than at any time in the past 20 years. People are coming off the sidelines, getting back to their workplaces. Job satisfaction is higher than it's been in 36 years. We've seen record lows in unemployment for African Americans, Hispanic workers and veterans, and workers without high school diplomas, and the lowest unemployment rate in 70 years for America's women. At the same time, inflation continues to fall. It's now around 3%, about 1/3 of what it was 1 year ago. In fact, we learned yesterday that over the past 3 months, inflation was close to what it was before the pandemic. And incomes are higher now than they were before the pandemic. While pay for low-wage workers has grown at the fastest pace for low-wage workers in 2 decades. Remember, some experts said to get inflation under control, we needed higher unemployment and lower wages. But I've never thought that was the problem. Too many people having a job, or that working people were making too much money. And now, after months and months of bringing inflation down, while at the same time adding jobs and growing wages, it matters. And it's no accident. I came to office determined to build the economy in a different way, from the middle out and the bottom up, not the top down. To move away from trickle-down economics and instead focus on the middle class. Because when the middle class does well, and this is not hyperbole, when the middle class does well, everyone does well. Everyone does well. The wealthy do very well, the poor have a shot, and the middle class can make a living. The Financial Times and the Wall Street Journal, have heard me say it before, started calling my plan Bidenomics. It's about investing in America and investing in Americans. It's working. Key pillar of Bidenomics is empowering and educating workers who are the backbone of this country. I want to mention a few actions my administration took this week to support workers by raising workers' pay and helping more workers get good-paying union jobs. First, we proposed a new rule to extend overtime pay for up to 3.6 million workers across the country, additional 3.6 million. Here's why that matters. Until now, salary workers who were not paid by the hour were often not guaranteed overtime pay unless they made less than $36,568 a year. That was a threshold. If you were a fast food manager or made even $1 more in salary, you were not guaranteed overtime pay, even if you worked an additional 40-hour week. The new rules we proposed this week, raise that threshold to $55,000 a year. That means a mom in North Carolina who makes $37,500 a year as an executive assistant and sometimes works a 60-hour work week could now be guaranteed time and a half whenever she works over 40 hours in that week. Plus, escuchamos a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que está hablando ya no solo de estas cifras, de estos datos de empleo, también está hablando de la inflación, de cómo están controlando, bueno, por lo menos según él opina, la inflación en Estados Unidos. Apunta, por ejemplo, a que han añadido 13,5 millones de puestos de trabajo desde que asumió el cargo, y además también apunta que los ingresos son más altos ahora que antes de la pandemia. Seguimos oyéndole. We've worked to bring it back, and it'll make a big difference
for a lot of American families. Next, thanks to the Inflation Reduction Act, which I might add not a single member of the other party voted for, we're making the most significant investment in clean energy and combating the existential threat of climate change that's ever been made anywhere in the world. According to outside experts, the Inflation Reduction Act is projected to create more than 1.5 million jobs over the next decade, which I said when I was writing the legislation. This week, the Department of Treasury and the IRS announced guidance on new tax incentives for companies that invest in clean energy, like building wind turbines and installing solar power. In the previous administration, companies got a tax cut. And they could go wherever they wanted to, including overseas, and hire whoever they wanted in order to get that tax cut. But on my watch, we used tax cuts for companies to stay in America and create American jobs in America. We're providing additional tax incentive for companies to pay their workers prevailing wages, wages you can raise a family on. And if they hire registered apprentices, like those trained and sponsored by unions, that's what happens. For some clean energy projects, they'll still be worth millions of dollars. This is a major incentive to pay prevailing wage and hire union workers. It's good for workers. It's good for the environment. And as companies are beginning to figure out, it's good for companies' bottom line as well. Plus, many auto companies significantly ramped up their investments in electric vehicles. My administration has announced more than $15 billion in funding to help automakers convert existing auto plants while retraining existing workers at good wages, giving them a first crack at the new and different jobs for electric Seguimos vehicles. escuchando al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, que apunta a que quiere volver a salir elegido y que quiere hacer la diferencia para las familias estadounidenses. Ha dado un dato un tanto curioso. Dice que va a crear 1,5 millones de la Inflation Reduction Act, incluso apuntándose también o apoyándose en la energía limpia. Dice que va a crear 1,5 millones de empleos. Claro, contradiciendo precisamente todo lo que está haciendo la Reserva Federal. También ha pegado algún que otro palito a su antecesor, a Donald Trump, que dice que no hizo nada más que utilizar los recortes de impuestos y bueno, pues de alguna forma criticaba la actuación de la administración del expresidente Donald Trump. Seguimos escuchándoles y le contamos. And it concludes definitively that unions raise workers' incomes, increase home ownership, increase retirement savings, increase access to critical benefits like sick leave and child care, and reduce inequality, all of which strengthen the American economy. Plus, even workers aren't in unions, even workers who have been laid off, see benefits from unions when they're strong. Because unions raise standards across the workforce and industries, pushing up wages and strengthening benefits for everyone. You heard me say many times, Wall Street didn't build America. The middle class built America. And unions built the middle class. Let me close with this. We faced some pretty tough times in recent years. A pandemic that took more than 1 million of our friends and neighbors. 1 million fewer people sitting at our dining room or kitchen tables. People we raised and loved. People we grew up with. Gone. The worst economic crisis since the Great Depression. It wasn't that long ago that 20 million Americans were out of work. But the American people didn't give up. They never give up. They've never given up. And today we have the strongest economy in the world, the lowest inflation rate among the major economies, 13.5 million new jobs. You heard me say it before, and I'm going to keep saying it. My dad said a job's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay.
Seguimos a Joe Biden, que está sacando pecho en estos momentos. Primero, bueno, pues ha intentado poner alguna que otra excusa, como por ejemplo que han enfrentado uno de los momentos más difíciles de la historia, refiriéndose sobre todo a la pandemia y a la que, según él, ha sido la mayor crisis económica de la historia. Sin embargo, dice que Estados Unidos, la gente americana, la gente de Estados Unidos, no se rinde, que no lo va a hacer nunca. Y además, como decía, ha sacado pecho diciendo que la economía de Estados Unidos sigue siendo la más fuerte del mundo, que además poco a poco están consiguiendo bajar la inflación y además apunta también a todos los trabajos que ha conseguido de alguna forma crear su administración. Sigue sacando pecho, sigue dando cuenta de todos los resultados del estado actual de la economía de Estados Unidos, Joe Biden, que eso sí, no ha hablado de cómo está siendo amenazado el dólar en los últimos meses. Vamos a escucarle. Seguimos. In America, with hard work and a little faith, anything is possible. That's what my father's generation believed. That's what these folks believe too. Every day, across this country, ordinary people get up and do extraordinary things. Thanks to them, we're going to continue to grow our economy from the middle out, the bottom up, with good paying jobs, more breathing room for families and American workers, building industries of the future. They remind us of who we are. I'm going to keep saying this. We're the United States of America. There is simply nothing beyond our capacity when we set our mind to it and do it together. Have a good Labor Day weekend, and God bless you all. Why are so many Americans living paycheck to paycheck? Sir, why did you interact with so many of your son's foreign business partners? Bueno, pues a su ritmo se va el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que terminaba diciendo que ha conseguido más ingresos para la familia y para los trabajadores americanos, que son Estados Unidos, y que por eso son los líderes y, sobre todo, como decíamos, saca pecho de la economía de Estados Unidos, que sigue siendo, en sus propias palabras, la economía más fuerte del mundo. Nosotros, precisamente, vamos a seguir hablando de economía, pero en este caso de todo lo que concierne a los criptoactivos, a las criptomonedas, y ya tenemos con nosotros a Jesús Colomer, fundador de Visual Crypto, para analizar, para contar un poco todo lo que ha sucedido en el mercado cripto en los últimos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Encantado de estar por aquí otra vez. Muy buenas, Jesús. Un placer tenerte por aquí en una semana movidita. Lo contaba al principio del programa, antes de la aparición estelar de Joe Biden, una semana marcada por estos ETFs de Bitcoin al contado que, como decía, comenzaron con mucho FOMO, con buenas noticias, con esta victoria de Grayscale. Se desinfló un poquito todo ayer por la noche con este retraso, esta postergación de una respuesta por parte de la SEC, que más o menos se puede intuir, pero que ha provocado caídas importantes en el mercado. No sé cómo lo ves y cómo lo has vivido, porque más o menos, Jesús, estamos como empezamos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya se veía venir el 2024 para aceptar este tipo de regulaciones conforme a los ETFs. Lo de que será retrasada por séptima vez, ¿no?, por parte de la SEC. Ya es como los ataques a Binance que hemos comentado tantas veces. Al final es algo lógico, es algo normal. También está la comidilla, está el morbillo ese, Sergio, de estarán los institucionales comprando y acumulando Bitcoin. Sería lógico una caída más fuerte y estará provocando todo esto una bajada, ¿no?, del precio, pues para que acumulen, ¿no? Entonces, todo dentro de una lógica institucional que es verdad que llama la atención si te centras en el gráfico a corto plazo, porque estamos viendo una volatilidad tremenda por causa de esto, si eso es cierto. ¿Te parece, Jesús? Muéstranos un poquito en gráficos lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Hablabas de la entrada de institucionales esta misma semana. Hemos conocido que BlackRock es la segunda mayor accionista de 4 de las 5 principales mineras de Bitcoin. También la exposición que tiene MicroStrategy. Más o menos ya están entrando al mercado, si no lo habían hecho ya antes. Y quiero que nos expliques un poquito, sobre todo que muestres a los espectadores, cómo se ve esto en los gráficos. Pues mira, tenemos delante primero el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Muy sencillito, si lo estáis viendo en semanal, ¿vale? Lo estáis viendo en semanal. ¿Cómo funciona un gráfico de este tipo? Con la confianza que Bitcoin tiene que darnos, ¿no? Si os fijáis en esta zona que tengo marcada, muy sencillito, para que todo el mundo lo entienda. Esta es la semana o las semanas donde quebró FTX, donde la confianza sobre las criptomonedas en general se empezó a destruir, y otra serie, ¿no?, de quiebras que hemos tenido desde este año. Hemos comentado ya varias veces que es esta zona la que tenemos que venir vigilando, porque es la que va a otorgar confianza a todo el espectro cripto, ¿vale?, para que el precio haga así
y continúe esa tendencia alcista. ¿Qué hemos tenido? Una toma de liquidez que la estáis viendo en rojito. Esto es más que una toma institucional de liquidez que se llama una recogida, ¿no?, de esos stop loss, de esos compradores impulsivos que por FOMO ya no se piensan que nos vamos a ir al siguiente nivel, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos un gráfico de este estilo con unas tomas de liquidez por arriba y unas bajadas que misteriosamente van ligándose a noticias, al final tú ves este gráfico y es totalmente normal. Es también lo que se llama un market maker sell model. Al final los institucionales venden en una zona para agravar el precio en otras e ir haciendo una serie de patrones, ¿vale?, que son difíciles de predecir, eso es cierto, pero tienen mucha lógica. Entonces, las bajadas que estamos viendo esta semana, por ejemplo, si nos vamos al gráfico diario, veis que estamos en una zona de demanda, que esto para los que nos estáis viendo son simplemente lo que hemos explicado antes, a la inversa, dónde radica una tendencia alcista y dónde rompe el precio en un anterior nivel o zona, pues en este caso entre 26 y 24.000, más o menos a grandes rasgos, ¿vale? ¿Y qué tenemos de nuevo? Una toma de liquidez por debajo, ¿vale? Una recogida de órdenes institucionales grabando precios por debajo, donde saben que hay muchos stop loss, ¿no?, de retail, de minoristas, de early sellers, ¿no?, por así decirlo. Y aquí que hemos tenido otro bull trap que coincide perfectamente con las noticias de hace unos días y con la de hoy y con la de ayer, como tú bien has dicho. Aquí el mercado aquí salió una noticia de Biden que no convencía, ayer fue otra cosa, pero fijaros que si nos centramos en el gráfico y utilizamos la lógica, necesitamos romper los, siendo exactos, 31.832 para recuperar la confianza, y por abajo tenemos de nuevo muchas zonas que ahora podemos ver y analizar desde un lado on-chain, porque tienen mucha lógica y son muy fáciles de entender si se rompen estos niveles que estamos viendo. Pues si te parece, muéstranos un poquito de este análisis on-chain que gusta mucho a los espectadores y sobre todo que da unas pistas de lo que se mueve por detrás, ¿no? Estamos muy acostumbrados al gráfico que nos mostrabas ahora, pero por ejemplo es interesante saber lo que hacen las ballenas, la volatilidad que realmente hay en el mercado, pues estas gráficas, estas analíticas que vemos on-chain y que, si te parece, podemos mostrar a los espectadores, Jesús. Exactamente. Yo siempre empiezo por aquí porque el análisis on-chain, el análisis fundamental en cualquier economía, explica lo que sucede detrás, ¿no? Y esta es la primera vez en las finanzas que tenemos tanta visibilidad de un activo. Y, por ejemplo, tengo aquí marcada la siguiente zona de soporte, entre 20.219. Vamos a ver si tiene relevancia dentro de, bueno, pues de un análisis on-chain un poquito más a fondo, por así decirlo. Muy sencillo, el precio realizado. El precio realizado es simplemente la media de todos los Bitcoin comprados, de todo el precio. Fijaros que es aproximadamente también esos 20.200. Lo que el análisis on-chain te va a intentar no es predecir lo que va a suceder, sino que te va a dar ideas de zonas interesantes en las que tanto los long-term holders o los institucionales o los short-term holders, y que se suele agenciar más a los retail o a los minoristas, van a tener, digamos, un punto de inflexión en sus direcciones, en sus carteras, en sus inversiones, por así decirlo. Entonces, tenemos un precio realizado, una media a nivel general, ¿vale?, en la que la mayoría de los inversores, una media, tienen precio que se igualaría en sus portfolios, el break-even que se llama, en 20.200. Fijaros dónde está ese punto en el gráfico que hemos visto. Tendríamos que estar atentos con esta información a lo siguiente: una pérdida de confianza que rompa el soporte actual, que a lo mejor vaya haciendo una tendencia bajista y que nos lleve directamente al siguiente punto. Entonces ya estamos ligando algo lógico que está pasando gracias al gráfico y algo que el análisis on-chain nos puede dar gracias a ver el trasfondo de todo el libro contable de Bitcoin que se va labrando poco a poco con todas las transacciones, etcétera. Es más, podemos ver el precio realizado que tienen las carteras de 3 a 6 meses, es decir, los inversores que compraron Bitcoin que están holdando de 3 a 6 meses, que se pueden considerar inversores a corto plazo. Fijaros que puede ser uno de los motivos de la alta volatilidad que hemos tenido estos días, justo al precio de 26, 27 que tenemos ahora mismo, ¿vale? Que tenemos ahora mismo. Entonces, fijaros que se puede llegar un poquito a explicar ese equilibrio en los balances de todos estos inversores con las decisiones de vendo y me quedo equilibrado
o compro para intentar ganar más si sube el precio, vendo y me olvido, compro más. Entonces, esos son puntos de inflexión que tienen mucha lógica si se estudia desde este lado. Y sobre todo también si nos seguimos a otra corte, si nos vamos a otra corte de inversores, por ejemplo, los que holdean de 6 a 12 meses, que ya son inversores a largo plazo con ciertas nociones, ¿no? Y fijaros el precio realizado que tenemos también, más o menos 18.919. Son puntos que yo tendría en cuenta, son puntos que no me van a dar una orden de compra, pero sí que el análisis on-chain nos ayuda a predecir siguientes zonas sensibles, por así decirlo, sensibles para un espectro importante de todos los inversores que tenemos en Bitcoin. Por lo que, juntando esos dos tipos de análisis, la siguiente zona, la que hemos comentado y la hemos razonado en menos de 2 minutos, 19 y pico, 20, ¿vale? Podríamos esperar una volatilidad grande hasta esta zona si se rompen los soportes. Esa sería una primera aproximación de lo que está sucediendo y de lo que nosotros vemos. Si te parece, hablábamos un poco de la entrada de los institucionales, Jesús, de cómo BlackRock va entrando, de estas 7 solicitudes de algunos de los mayores gestores de fondos del mundo. No sé si esto está haciendo también que se vea algún cierto movimiento por parte de las ballenas. Nulo, Sergio, totalmente nulo. Totalmente no estamos viendo, y justo estoy repasando rápidamente todos los indicadores a largo plazo, no estamos viendo absolutamente ningún movimiento relevante, más que nada porque siguen acumulando. Y me vuelvo al gráfico muy rápido. Necesitamos precios más bajos, lejos de ese precio realizado que tienen, para poder acumular. Por eso digo que nos pueden venir unas semanas bastante volátiles, porque los institucionales van a comprar por esta zona, o sea, garantizado. Ahora mismo, si nos vamos a los gráficos, vamos a ver qué tengo por aquí. No, este de aquí. Es que no tenemos apenas movimiento. No tenemos apenas movimiento de compra, de holdeo por esta parte institucional. Que no quiere decir que no hayan comprado en ese pedazo de rango que hemos tenido durante casi 50 días en esta zona. Yo lo dudo y achaco la subida que hemos tenido desde noviembre a esa pequeña acumulación poco a poco hemos ido hablando durante el primer semestre del año. De todas formas, lo relevante es detectar esas entradas en las zonas que hemos hablado, ¿vale? Parece, fíjate. Antes de terminar, hablaba de la caída que hemos visto en Bitcoin en las últimas horas, explicada de alguna forma, bueno, pues porque se ha atrasado esta decisión sobre los ETFs, pero también hay algunas noticias que apuntan a que los mineros están empezando a capitular, que están empezando a vender. No sé si esto también se puede ver de alguna forma. Sí, déjame que lo busque, mira. O sea, para empezar, el hash rate está súper sano. La red está sana, ¿vale? El múltiplo de Boole es un indicador que relaciona en gran medida esa dificultad de minado con los ingresos que tienen los mineros. En la línea, imaginaos la línea del 1, ¿vale? La capitulación yo la vi cuando por debajo de la línea esta, que estáis viendo del 1, se sitúa este múltiplo. ¿Por qué? Porque la dificultad de minado es mucho más grande que los beneficios que están obteniendo los mineros. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la capitulación, y me acerco en el gráfico, estuvo sobre los 15.000, sobre los 16.000, que estuvo debajo de la unidad, ¿vale? Ahora mismo puede ser que volvamos a estar entrando en una zona un poco complicada, en la que si el precio se va a los 15.000 de nuevo, sí podamos volver a tener una capitulación de los mineros. No son métricas que repaso a diario, pero el múltiplo de Boole es de los más fiables. Déjame ver. No, es que hay que quedarse con esta, que sea simplemente que los espectadores que lo están viendo, el múltiplo de Boole por debajo de 1 va a medir esa relación que tienen los mineros con la dificultad de minar que entra en coalición de los ingresos, de sus ingresos. Todo lo que esté por debajo de 1, si os fijáis, en otros ciclos, a eso es lo que se le llama la capitulación de los mineros. Ahora mismo parecía que habíamos salido, pero el nivel de ese 29-32 que hemos dicho que coincidió con la confianza que perdió FTX y Bitcoin hace un año y pico,
se ha atragantado y estamos viendo una corrección que no sabemos si va a seguir bajando, ¿vale? Pero estaremos atentos porque, fijaros, si me acerco para no liar las cosas, estamos muy cerquita de la unidad. No nos interesa volver a estar por aquí abajo donde estoy señalando. Bueno, pues muy atentos a todas estas gráficas, a todas estas analíticas, a todas estas cuestiones. Te damos las gracias, Jesús, por estar con nosotros, por volver en esta nueva temporada de Criptonegocios y, como bien te he dicho ya en otras ocasiones, ya sabes que esta es tu casa, así que siempre que quieras estás invitado aquí a Negocios Televisión. Un placer. Muchas gracias, Sergio. Un saludo. Muchas gracias. Pues nosotros, nada, nos vamos a ir una breve publicidad, un minutito, y enseguida volvemos con más análisis, con más expertos aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya hemos vuelto, seguimos en Criptonegocios, seguimos con el análisis, con los expertos y damos la bienvenida a Aleix Villanueva, fundador de CryptoBrug. ¿Qué tal? Muy buenas, Aleix. A ver, me parece que tenemos el botón del mute. Un segundito, a ver si lo solucionamos. Ahí está. Muy buenas, Sergio. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Muy buenas. Encantados de tenerte en una semana importante con volatilidad, por fin, con movimiento en los mercados. En este caso, provocado un poco por las noticias, sobre todo por la SEC, con esta primera derrota que sufrió con Grayscale. Luego ha seguido intentando hacerse fuerte, atrasando las decisiones por lo menos hasta mediados de octubre. Si te parece, Aleix, cuéntanos un poquito cómo has visto este movimiento, esta semana tan turbulenta, tan movida para el mercado cripto. Sí, pues como dices, ha sido una semana bastante movidita, bastante divertida de tradear y de analizar. Los primeros días han sido muy poco volátiles, pero luego, como dices, hemos tenido ese pump de Grayscale. Diría que además de lo de Grayscale también afectó el tema de los datos de empleo que vimos ese mismo martes. Se juntó todo y tuvimos un pump bastante mayor a lo que yo personalmente me esperaba que subiera, pero al fin y al cabo sí que llegó a niveles muy importantes y a partir de aquí también, en cuanto a técnicos, tenía motivación suficiente para bajar. Como dices, la SEC está dando una de cal y una de arena, perdió contra Grayscale y tienen que recapacitar sobre el ETF de Spot, pero luego también lo que tenemos es, como dices, que no paran de retrasar la elección de los demás, ¿no? Muy seguro
seguramente van a seguir retrasándolo lo máximo posible. Tengo entendido que hasta 2024 no tienen por qué tomar la decisión. Entonces, muy probablemente van a intentar hacer todo el máximo tiempo posible. Pero bueno, si quieres, puedo analizar un poquito cómo está Bitcoin en gráfico semanal, diario y todo esto, porque está interesante. Analizando un poquito todo esto en gráfico semanal, tenemos a Bitcoin, por ejemplo, que durante la subida que hemos tenido este principio de semana, tocamos esa media móvil de 200 periodos. Después de tocarla, sabiendo que esa media móvil es tan importante, pues hemos rechazado. O sea, en cuanto a técnico, se ha comportado completamente como debería, ¿no? Teníamos una divergencia en el RSI, teníamos el MACD a la baja, por lo cual yo lo que pienso es que las próximas semanas van a seguir siendo algo bajistas para Bitcoin. En gráfico diario sí que podemos ver esta ruptura falsa que tuvimos de la media de 200 periodos, pero como siempre digo, no solo hay que esperar la ruptura, sino a ver cómo aguanta la siguiente vela. No aguantó y esta siguiente ya ha sido catastrófica. De hecho, ahora mismo Bitcoin está a un nivel muy, muy importante, y es que si yo tiro aquí las líneas que tenemos, la primera que voy a dejar para que se vea claramente es el hecho que la línea de tendencia alcista que llevábamos desde noviembre de 2022 ya ha sido completamente perforada. La hemos roto, la tocamos una vez aquí, 2 veces aquí, 3 veces aquí, 4 veces y la perforamos. Tal y como estamos ahora por debajo de la media de 200 en diario y por debajo de la línea de tendencia en diario, yo diría que esto ya empieza a cambiar un poco la tendencia. Sí es cierto que tiene una última esperanza Bitcoin ahora mismo, antes de seguir bajando, y es esta línea horizontal que os dejo aquí dibujada, ¿vale? Es una zona de los 25.000, 25.200 muy clave. De hecho, actuó muy, muy bien como resistencia, luego actuó muy bien como soporte, y es el nivel que todavía no hemos perforado. Es el único nivel que me mantiene todavía un poquito con esperanza de querer volver a ir a la zona de 30.000. Pero, estando como está Bitcoin, es cierto que pinta un poco mal y que sí que esperaría más caídas. De hecho, si rompiéramos estos 25.000, 25.200, esperaría caídas hasta una zona muy clave que tenemos en la zona de 21.500, más o menos. Serían las zonas claves que esperaría yo aquí. Juntamos esos niveles, esos 21.500, lo que tiene que suceder para llegar a 30.000, pero si te parece, Alex, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver otros activos. Vamos a ver también Ethereum, que ha perdido el nivel de los 1.700, también empezó la semana fuerte arrastrado por este FOMO, llegando más o menos a los 1.760, 70, pero ya ha perdido los 1.700 y está incluso ya rozando los 1.600. No sé cómo has visto también el movimiento de Ethereum, si se parece también al de Bitcoin. Sí, el movimiento de Ethereum se parece y de hecho Ethereum está en un punto muy crítico ahora mismo. Si os fijáis aquí, tengo aquí dibujado desde también noviembre de 2022, en este caso un canal alcista en Ethereum, el cual no habría roto todavía. Y ahora mismo estamos en un nivel de soporte doble, es un nivel muy muy importante para Ether, la zona de $1.620. Si rompiéramos este nivel, Ether sí que pintaría bastante mal. Tal y como está ahora mismo, sí que esperaría que podría haber algún rebote de aquí, no creo que vaya a romper este nivel de primeras, ¿vale? Pues es un nivel que, si os fijáis aquí, siempre que lo hemos tocado, hemos rebotado con bastante fuerza, ¿vale? Todo este nivel de aquí. Y además de ser esta línea horizontal, como os digo, es la parte de abajo del canal. Siendo un canal alcista del estilo, lo que el análisis técnico nos dice es que si cogiéramos el ancho del canal y lo pusiéramos en la parte de abajo, porque con más probabilidad esto debería romper hacia abajo, nos daría un target de caída para Ethereum de hasta los $1.130, lo cual es una caída muy importante. Estamos hablando, desde donde estamos ahora, un 30% de caída. Es una caída muy grande, pero para eso hay que romper dos niveles muy importantes que ambos están en $1.620. Entonces, diría que esa es la clave de Ether, sobre todo, ¿vale? En corto plazo sí que ya os digo, esperaría algún rebotito en esta zona, porque como vemos aquí, toda esta zona aquí, siempre que la toca rebota. Pero sí es cierto que como la rompa tendremos un susto importante en Ether, y no hablo de que vaya a ser un crash de un 30% en un día, pero sí es cierto de tener varios días bajistas seguidos y más ventas que compras, ¿no? Durante unos cuantos días, incluso semanas, hasta que bajemos hasta niveles importantes de 1.400 y luego la zona de 1.130 serían los niveles que yo esperaría para Ether en este caso. Venga, pues ahí tenemos Ether. Vamos a ir por orden, vamos a ir por la siguiente, vamos a echar un ojo a BNB, a Binance, la moneda de Binance en este caso, que sigue estando en el foco y que está también cerca de perder un nivel clave, en su caso los $200.
Pues sí, Binance, de hecho, si os fijáis aquí, como bien comenta, la zona de los 210 dólares es muy importante y está también jugando con fuego, ¿no? Si terminara perdiéndola, la verdad es que sería catastrófico para Binance, ya que lo que estamos formando aquí más bien sería una especie de triángulo bajista. Hoy vengo muy bajista, todo lo que veo es bajista, pero la verdad es que en cuanto a técnicos, lo que nos dice es que un triángulo de este estilo, a partir del 70% de formación, que ya lo llevamos, podría romper en cualquier momento. Y el target de un triángulo del estilo sería coger el ancho del triángulo, que podría enviarnos muy para abajo. O sea, podría ser un movimiento bastante explosivo hasta los 85. Para eso tiene que romper la zona de 200 y 210, que son importantes y que es difícil que lo rompa. Pero sí que tenemos una primera señal de alerta y es haber perdido la media de 200 periodos. Fijaos lo bien que ha funcionado esta media móvil anteriormente. Si os fijáis aquí, aguantó muy bien durante muchas semanas seguidas esta media móvil y cuando la perdió con fuerza. De hecho, esta misma semana hemos intentado retestearla y ni siquiera hemos llegado a ella. Por lo cual, es una señal de peligro. Esa media móvil no se había roto nunca en BNB. De hecho, no hay más información más atrás, porque esto es el gráfico semanal, pero sí es cierto que es eso, está jugando un poco con fuego. En caso de que quiera rebotar, pues rebote hasta la zona de 235, 240, serían muy probables. Pero cuidadito porque en semanal, esto antes de finales de año, debería por técnicos, la probabilidad más alta sería romper a la baja, irse camino a 100 dólares, incluso más para abajo. Así que cuidado con eso. Y en diario, rápidamente, pues está igual que las demás. La verdad es que eso, es posible que siga bajando un poquito más a la zona de 210, ahí reteste la zona clave y decida qué hacer. Pero tendrá que vigilar un poco cómo se está comportando porque parece que Binance ha hecho todo lo posible para que durante el bear market BNB no baje de los 210 dólares, pero veremos si lo consigue durante las próximas semanas porque pintan que serán moviditas. Clave, en este caso, un nivel clave para BNB y si te parece, Alex, para despedirnos, para que no nos digan que solo hablamos de caídas, que solo somos pesimistas, que somos muy osos, vamos a ver Toncoin, que está siendo la protagonista para bien, en este caso el token relacionado con Telegram, que viene con subidas del 30% en la última semana. Si te parece, nos despedimos con una nota positiva. Sí, pues en este caso, Toncoin, como comentas, sí que está en un nivel, está mucho mejor que todas las demás. De hecho, esta yo no la había visto. Y de hecho, si te fijas aquí, está rompiendo ahora mismo en gráfico diario esa media de 200 periodos. En este caso sí estamos alcistas, no todo es bajista. Hay que tener mucho cuidado porque si es cierto que donde estamos ahora mismo, la zona de 2 dólares, es un nivel de resistencia psicológico muy importante. La zona de 1 dólar, 2 dólares, números con muchos ceros, son niveles importantes. Aparte de ser niveles importantes, podemos ver que también actuó muy bien como soporte anteriormente. Por lo cual, Toncoin ahora mismo está en un nivel importante. Está en un nivel de que a partir de este punto sí que puede tener alguna pequeña corrección. Pero en este caso es muy diferente a lo que estaríamos viendo con Bitcoin, ¿vale? Son correcciones para luego seguir subiendo. En Bitcoin es todo lo contrario. Como veis aquí en diario, el RSI lo tenemos muy sobrecomprado, así que sí, lo que sería la corrección sería prácticamente ya viable, ¿no? ¿Hasta dónde podría corregir realmente? Pues esto podría corregir hasta la zona de 1,7 dólares o 1,66 dólares, pero quitando eso, a partir de aquí ya sería una oportunidad pues para volver a subir y ahora sí atacar la zona de 2 dólares y romperlos. Ya sabemos que al ser una resistencia tan importante que lo rompa la primera es complicado, pero ya te digo, en este caso sí que tenemos en gráfico diario muchas buenas señales de que está muy interesante. De hecho, en gráfico semanal, una cosa muy importante que estamos viendo es ese MACD, cómo se ha cruzado al alza, que de hecho no se había cruzado al alza en semanal desde la creación del token. Y esto suele implicar varias semanas o incluso varios meses de posible subida. Así que sí, por mucho que en gráfico de 4 horas o para los próximos 48 horas pueda tener algo de corrección, que sería lo más normal y lo más sano del mundo, sí es cierto que en semanal la cosa pinta muy bien, sobre todo si se superan los 2 dólares, pues Toncoin tendrá movimiento extra para subir a la zona de 2,8 otra vez, incluso irse camino a máximos históricos. Vamos con esta buena noticia y con el foco puesto, como viene siendo habitual en los últimos meses, en la SEC, en los reguladores de Estados Unidos y en este caso en las aprobaciones o no de los ETFs de Bitcoin al contado. Muchas gracias, Aleix, por estar con nosotros y por todos tus análisis. Un placer. Un placer, Sergio. Hasta pronto.
Pues hasta pronto, tan pronto que nada, nos vamos a ir de fin de semana, nos vamos ya, pero el lunes volvemos a eso de las 6 de la tarde y seguimos contándoles, explicándoles todo lo que sucede en el mercado cripto aquí en Criptonegocios, aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, buen fin de semana y buenos profits.